Amados hermanos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Para mí realmente es un gozo, no lo digo porque es una frase muy utilizada por nosotros los creyentes, sino porque realmente me recuerda que es una oportunidad más, una honra poder proclamar la palabra de Dios. Saber que aunque los templos estén cerrados o haya una reapertura gradual con ciertas condiciones, la iglesia sigue viva, más viva que nunca probablemente, porque nos hemos recordado que somos un cuerpo en Cristo y que no se limita a esas cuatro paredes, aunque cuando estamos reunidos al cuerpo de Cristo, como nos manda la palabra de Dios, nos estimulamos mutuamente, oramos juntos, nos confortamos mutuamente con la palabra de Dios. Pero qué bueno que disponemos de la tecnología para acercarnos al Señor, seguir congregados digitalmente y poder aprender de la palabra de Dios. Permítame orar, por favor, para que el Señor, el Espíritu Santo, me utilice en esta hora y que yo pueda hacer una exposición fiel de la palabra de Dios, recordando que el protagonista de nuestra historia es el Señor. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres un Dios lleno de bondad, lleno de amor, de gracia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad, el sagrado privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo me ilumine, Señor. Utilice mis labios, mi mente, todo mi ser, Señor, para no añadir, Señor, ni siquiera una jota, una tilde a tu palabra. Que tu pueblo, Señor, sea confrontado, redarguido, estimulado a través de la palabra, Señor. Que aquellos amigos que Señor, nos ven por este canal puedan ser confrontados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo les revele su condición, Señor. Y esta palabra sea como un bálsamo, Señor, sea como una torrente de agua viva, Dios mío, que dé frutos al 100 por uno. Gracias porque tú sigues en tu trono gobernando, Señor. Y porque tu iglesia sigue firme por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este momento y te rogamos que sea de bendición por los méritos de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, es mi primera oportunidad de compartir la palabra de esta manera digital. Así que les ruego que mientras estén en sus hogares me tengan paciencia, pero que sobre todo podamos juntos verdaderamente apartar el tiempo de aprender la palabra de Dios. Hablo bastante en ocasiones, pero haré mi mejor esfuerzo de adherirme a esto porque sé que nuestra atención puede estar disipada entre muchas cosas. En esta noche, como será el culto del miércoles, la palabra de Dios estaremos hablando sobre el perfil del creyente en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Durante todos estos últimos 2 meses y medio, sé que por diferentes canales, y ya mismo en nuestra iglesia, hemos escuchado diferentes hombres y mujeres de Dios hablando sobre las pruebas, sobre las dificultades, sobre cómo el Señor se manifiesta a través de las dificultades para gloria de su nombre. Sin embargo, yo quisiera una vez más reiterar la importancia o ampliar un poco más respecto al perfil que debe predominar en el creyente, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero y quien ha sido apartado para santidad. Me es un poco difícil no imaginarme en nuestro púlpito, en nuestro hermoso templo, y tener quizás de frente a algunos hermanos que fijos están en sus asientos, pero lo haré como si estuviera frente a nosotros. Estaremos apoyándonos en el pasaje de Primera de Pedro, los versículos 3 al 7 del capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7, que dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
Con la ayuda del Señor trataremos de ver quizás el libro completo muy rapidito porque amerita múltiples horas, y también de alguna manera estaremos viendo algunos pasajes del libro de Santiago que nos ayudarán a alimentar un poco mejor la enseñanza sobre el perfil del creyente en tiempos de dificultad. En primer lugar, hermanos, quiero recordarles que las epístolas del apóstol Pablo, las de Pedro y otros autores más, a pesar de tener múltiples enseñanzas, muchas tienen que ver con lo que es el comportamiento del cristiano, el gobierno de la iglesia, consejos pastorales, en fin, hablan mucho sobre el modo de vivir del creyente. Esas epístolas, esas cartas de diferentes autores hacen un singular acercamiento respecto a nuestra antigua manera de vivir, nos hace contraste contra los gentiles, hace mucho énfasis en el comportamiento exacto que debe procurar tener un creyente. Por lo tanto, a partir de ahí podemos entender la importancia que quiere transmitirnos el Señor en su palabra, de que seamos diferentes. No nos deja nuestra libre interpretación cómo debemos comportarnos, porque no es algo de cómo nos sintamos en el momento, sino que nos da un norte específico de cómo debemos conducirnos, comportarnos, y recordando que hay luz y tinieblas, hay oscuridad y hay luz, hay gentiles, está el pueblo del Señor, y debemos recordar que o estamos en uno o estamos en otro. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa para el Señor que nos conduzcamos como nos enseñan estas cartas? Lo he resumido en 3 partes. En primer lugar, se pagó un precio muy alto por nuestra salvación, mis queridos hermanos. Y vamos a estar viendo pasajes que alimentan estos puntos. En segundo lugar, el creyente está llamado a vivir para su gloria. Entonces, en primer lugar, se ha pagado un precio muy alto. El precio de un cordero santo, el precio de un cordero sin pecado, sin mancha, para cada uno de nosotros. Estamos llamados a vivir para su gloria, no para nuestra reputación, para nuestros bienes, para la fama, para nuestros gustos. Estamos llamados a vivir para su gloria. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y en tercer lugar, porque nuestra conducta servirá de señal a los creyentes y a los no creyentes. Un ejemplo de eso, entre muchísimos otros, está Efesios 5, como el matrimonio es una señal de la relación de Cristo con su iglesia, con cada uno de nosotros. Entonces, recapitulando, es importante entender el por qué estamos llamados a vivir de una manera diferente, porque fuimos comprados a un precio muy alto, porque vivimos para su gloria, y porque en tercer lugar nuestra conducta servirá de señal a los creyentes y a los no creyentes. ¿Por qué me llama la atención y por qué oraba al Señor que me iluminara, me dirigiera hacia el tema de esta oportunidad? Es porque veo un perfil actual que me llama a preocupación, me llama a cuestionar cómo estamos viviendo. Y como han dicho múltiples predicadores, esta etapa, amén de las muchas tragedias que ha traído y que seguirá trayendo, conocemos de hermanos que han tenido muertes cercanas, otros han estado pasando situaciones muy difíciles de enfermedad. En fin, ha sido una tragedia, pero será otra tragedia de gran magnitud si el pueblo de Dios sale igual que como entró esta tragedia en nuestra vida de oración, nuestro evangelismo, nuestra adoración, nuestro uso del tiempo, nuestra mayordomía en general. ¿Y cuáles son las condiciones, características que estoy viendo que predominan entre muchos creyentes? Bueno, en primer lugar, la ansiedad del no saber qué pasará el mañana con mi trabajo, con mi salud, con mi familia, con mis bienes. Estoy viendo mucha incertidumbre. Estoy viendo de igual manera que es difícil diferenciar un creyente de un no creyente. Incluso entre el mismo pueblo de Dios, difícil diferenciar qué has creído, a quién le has creído y en quién has puesto tu esperanza. Tu fe estaba sobre la roca que es Jesucristo, con que vengan los vientos y tempestades, te mantuviste firme, porque esa parábola, esa historia de sobre la roca no es
que esa casa está ahí y la roca es Jesucristo y cuando está todo bien no hay problema, no. Es para recordarnos múltiples veces, como vemos en estas cartas, que el cristiano atravesará tribulaciones, conflictos, ansiedad, pero es Cristo que nos mantiene fuerte. Lamentablemente, en esta ocasión las redes sirven para exponer aún más nuestra cosmovisión o nuestra falta de fe, nuestra incertidumbre, porque somos más dados a comunicar cómo nos sentimos por ahí. Los grupos de WhatsApp manifestamos nuestras ideas y ahí podemos interpretar el carácter o el perfil de un creyente en estas circunstancias. He visto muchos creyentes alimentando, compartiendo, promoviendo teorías conspirativas del coronavirus, que esto es lo que estamos viviendo. ¿Está mal? No necesariamente, más es lo que debe salir de nuestras bocas, debe ser nuestro principal mensaje. Cristianos que, de nuevo, comparten en redes videos que hablan de conspiraciones, de quién lo creó, quién no lo creó. No estoy diciendo que no sea importante, y si fuera el caso, desenmascarar, pero hay que entender cuál es nuestra motivación detrás de eso. Y a qué hemos sido llamados. De igual manera, he visto creyentes con temor ante la venida de Cristo. Me lleva a preguntarme, ¿nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, si acaso se ha dado, fue uno basado en el temor al infierno o fue uno porque aborrecimos nuestro pecado y el aborrecer nuestro pecado nos hace amar más a la cruz de Cristo? Entonces, ¿cuál es mi postura respecto a la venida de Cristo? La que veo es una de temor, de incertidumbre, de ansiedad, y no debe ser. Y vamos a ver la conducta del creyente ante la venida de Cristo. De igual manera, el poco conocimiento o de repente la oportunidad de aprender más. Nos apropiamos y a veces nos vamos de dos bandos, o imprudente o de repente siendo muy temerosos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo no le pasará nada. Hermano, cuidado, porque el proverbio nos dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Entonces, ¿cuál es el carácter que debe predominar? Deberíamos, ante un cuerpo tan plural que es el cuerpo de Cristo, diferentes culturas alrededor del mundo, ¿debe ser algo particular a cada cultura, a cada país? No. En la conducta del creyente no se circunscribe a su cultura, a su parecer. Está definido en la palabra de Dios. Eso es lo que queremos que veamos en esos minutos que nos quedan. Estaremos leyendo rápidamente, estudiando el libro de Pedro principalmente, y también veremos un poco de Santiago. ¿Por qué estos dos libros? En primer lugar, fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo. En segundo lugar, vemos en Pedro un apóstol. Santiago no fue un apóstol, pero Pedro sí fue un apóstol. En el caso de Santiago, por la transliteración se perdió un poco el nombre, pero muchos coinciden que es Jacobo. De los 4 Jacobos que conocemos, para no extender, están convencidos los eruditos que este Santiago es el hermano biológico de sangre de Jesús. Y qué interesante es que podamos entender el perfil del creyente en medio de la dificultad de dos autores como este. ¿A quiénes les escriben Pedro y Santiago? Les escriben a iglesias, a creyentes ya maduros. No están escribiendo a no creyentes, están escribiéndole a creyentes maduros como usted y como yo, es decir, o más bien vernos en el espejo de esos creyentes. Les están escribiendo a creyentes con probablemente una conducta dudosa. Por eso en algunos pasajes les recuerdan su antigua manera de vivir, es decir, recuerda que fuiste comprado a un precio muy alto, fuiste sacado de la desobediencia, estabas viviendo en inmoralidad, en inmundicia, y a esto te ha llamado Dios. Le recuerda ese pasado. Son cristianos perseguidos. Incluso hay una de las dos cartas que está escrita a cristianos que están dispersos. Está escrita a creyentes, hermanos, que están pasando tribulaciones. ¿Minimizo yo la tribulación, el conflicto del COVID-19? No. Pero atravesaremos más, o hemos atravesado muchos conflictos en nuestra vida. Y nos recuerda que no estamos exentos de que Cristo venga de las tribulaciones. El caso de Pedro fue un creyente que no estuvo exento, vio de primera mano los sufrimientos de Cristo, pero fue un apóstol que murió crucificado, pero prefirió morir de cabeza hacia el suelo, porque no se consideraba digno de morir igual que Cristo. ¿Tiene credenciales Pedro y Santiago para hablarnos del sufrimiento?
Vamos a ver de nuevo y repasemos lo que acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración, hermanos, es que en los 15 minutos que nos quedan máximo, los pasajes que leamos, aunque ustedes lo conocen mejor que yo, han estudiado muchísimo, hemos escuchado prédicas recientes de estos textos, verdaderamente el Espíritu Santo haga que estas palabras, estos pasajes, brinquen a nuestros ojos y sean como un torrente, Señor, un torrente que por donde pase nuestros corazones no sea igual. Se lleve la duda, se lleve la ansiedad, se lleve el temor, nos estimule, nos exhorte, nos anime, fortalezca nuestra fe. El apóstol Pedro inmediatamente alaba a Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. El perfil de creyente debe ser uno que manifieste constantemente alabanzas a Dios, que recuerde al Dios que le sirve. En segundo lugar, nos debe mover a estimularnos, a animarnos, a fortalecer nuestra fe, el saber que hemos sido llamados a una esperanza viva, que tenemos una esperanza viva, amados hermanos, que no perece. No es una que está sujeta a las circunstancias, a la debilidad, a la enfermedad, a la escasez, a la tribulación. Está viva. El mundo pone sus esperanzas en sus bienes, en lo que perece. Pero Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre, y esa esperanza no perece, sino que está viva. ¿Y cómo está viva? ¿Qué es lo que provoca que permanezca viva? El hecho de que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, haya levantado a Cristo entre los muertos. Eso es lo que propicia, lo que produce que esa esperanza sea viva. ¿Y para qué tenemos una esperanza viva, hermanos? ¿Nos quedamos ahí sabiendo que tenemos una esperanza viva? No, sino que podemos seguir construyendo, alimentando esta fe. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, amados hermanos, inmaculada, que no se marchita y que está guardada en los cielos. Qué esperanza más hermosa, amados hermanos, que esa esperanza viva que tenemos en Cristo nos ha permitido obtener una herencia, amados hermanos, que no se marchitará. El versículo 6 nos dice, nos regocijamos en eso que acabamos de leer, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Estos pasajes son para hacer interpretaciones muy extensas, pero nos está hablando de una temporalidad, nos está hablando de variedad, nos está hablando de una finalidad que tienen estas dificultades, estas pruebas. Nos está diciendo que probablemente sea necesario que seamos afligidos con diversas pruebas. Esas pruebas no deben limitarse a un solo tipo de prueba. Puede ser enfermedad, puede ser fallecimiento, puede ser escasez de dinero, puede ser decepción del cónyuge, puede ser una deslealtad. Pero nos está diciendo que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza. Es decir, amados hermanos, que esa prueba de nuestra fe, esa aflicción, esa tribulación, tiene una finalidad, y es que nuestra fe sea probada. Ahora, esta fe, amados hermanos, ¿es que Dios quiere probarnos a nosotros para Él ver cómo reaccionamos? ¿O es para que nosotros mismos veamos lo que tenemos en nuestro corazón y cómo reaccionamos ante las pruebas? Recordemos que Dios es soberano, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. No le va a sorprender cómo reaccionemos ante las pruebas. Parte de lo que debe caracterizar al creyente, el perfil que debe predominar, lo podemos ver también en el versículo 18 y versículo 19. El creyente ante la prueba debe recordar, saber que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, contraste como vivíamos antes, una manera vana de vivir, heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino, amados hermanos, que esa esperanza eterna viva que tenemos fue comprada con un precio, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Lo primero que debe recordar el creyente, además de la esperanza viva que tenemos en Cristo, que no habrá nada que exista que marchite esa esperanza, que haga que desfallezca esa esperanza, es recordar el precio por el cual fuimos comprados.
Dios se despojó de su Hijo unigénito. Cristo dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre, morir en una cruz, se guardó sin pecado, aún estando en este cuerpo mortal, para que usted y yo recordemos que fuimos comprados a un precio muy alto. El capítulo 2, versículo 9 específicamente nos recuerda, amados hermanos, quiénes somos. Recordemos cuál es el espíritu que predomina en toda esta carta. El apóstol Pedro, de una manera muy interesante, en reiteradas ocasiones, muchos eruditos dicen que el corazón de esta carta, Pedro siempre apunta a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, al acto sustitutorio de la muerte de Cristo, de que el justo tomó el lugar del que no era justo. Le recuerda esas verdades a creyentes que están atravesando tribulaciones y aflicciones. Es decir, que tenemos que recordar, cuando estemos leyendo estos pasajes, a quién les está escribiendo Pedro: a cristianos en tribulaciones. Y les recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad de eso? De que nuestra conducta nos permita anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más vemos el contraste. Recuerden de dónde los saqué. Recuerden el precio que costó sacarlos de ahí y para qué nos llamó. Se espera de nosotros una conducta particular ante los no creyentes, para gloria de su nombre y salvación de los no creyentes. ¿Cuál es la conducta que debe predominar entre los creyentes? Seguimos viendo algunas características. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, capítulo 2, verso 13 hasta el 15, a los gobernadores. El versículo 15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amados hermanos, nuestra conducta en medio de las pruebas determinará nuestro comportamiento ante los no creyentes. ¿Qué significa eso? Bueno, elabórame un poquito más. Estamos llamados a que por medio de la conducta en medio de la tribulación, aún así hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, los que no conocen a Dios. La prueba, la aflicción es una plataforma que Dios utiliza para el no creyente, para manifestar su gloria, manifestar su bondad, su poder de obrar en la vida de sus hijos, amados hermanos. De igual manera vemos en el capítulo 4, seguimos el capítulo 3, verso 15, es otro versículo que nos habla de la plataforma que nos da la tribulación. Si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Amados hermanos, la tribulación, la aflicción, la prueba, la enfermedad es un medio que Dios utiliza para la gloria de su nombre. ¿Por qué Dios permite el mal? Otra pregunta para elaborar en otro mensaje. Pero es una plataforma para Dios exhibir su gloria. Cuando estamos en tribulación, recuerde que Pedro está escribiendo a creyentes que están pasando aflicciones y tribulaciones. Es una oportunidad para aquel que nos pida razón de nuestra fe. Tenemos que poder presentarle defensa de esa misma fe que decimos tener. Debemos poder presentarla ante todo aquel que la demande. Y no es que yo lo siento. Sí, sentimos el poder de Dios, sentimos el poder del Espíritu Santo, vemos señales, vemos prodigios, vemos milagros, pero el creyente debe, en medio de esa tribulación, en medio del problema que vive el mundo, el creyente debe poder presentar razón de su fe, articular el por qué cree lo que cree. Luego también vemos en el capítulo 4, el versículo 2, ¿para quién vive el creyente? Otra característica que debe recordar, reiterar el apóstol Pedro, y que el Señor me ayuda a recordar en esta noche, es que nosotros ya no vivimos para el tiempo que nos queda en la carne, como vivíamos antes de conocer al Señor, sino que vivimos para la voluntad de Dios.
Señor, pero ¿para qué yo vivo? Dame propósito en esta vida, hermano. Usted vive para la voluntad de Dios. Usted vive para la que Dios desee. Usted vive para usted, a través de su conducta, usted servir de señal y prodigio al que no cree. El capítulo 4, específicamente los versos 7 hasta el 11, amados hermanos, también nos dan particularidades, características, señales que deben distinguir al creyente en medio de la prueba. Si algo me ha enseñado, como decía la introducción, de los creyentes, incluyéndome, es que pensábamos que cuando estábamos en un mundo sin COVID-19, que el tiempo no nos daba. No nos daba para la familia, no nos daba para orar, no nos daba para estudiar la Biblia, no nos daba para X, para Y, Z, para hábitos, disciplinas que fortalecen la fe cristiana. Pero qué falacia, hermanos, tan grande, qué mentira tan grande. Esto nos hizo recordar que tiempo sí hay, pero estamos desperdiciando el tiempo. Y algunos hermanos seguimos, otros siguen en medio de la situación, aún haciendo mal uso con las teorías conspirativas, malgastando el tiempo en redes sociales, malgastando, viendo noticias, esperando que la noticia le dé a ellos la buena esperanza que solamente da el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué debemos ocupar el tiempo? Debemos ocuparlo siendo prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El creyente, en medio de la prueba, debe priorizar la oración. Debe ser ferviente. Hermano, yo quería que palabras saltaran a la vista. Ser ferviente en nuestro amor, ser efusivo, demostrarlo, ser enérgico, ser intencionales, manifestando el amor hacia los demás, siendo hospitalarios, evitar las murmuraciones, hablar conforme a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, claro, si crees más a la palabra de Dios, si no en base a lo que yo hoy me imagino que es hablar la palabra de Dios, amados hermanos. Cuánta gente ávida, hambrienta, de que le nutran el alma y el espíritu, amados hermanos. Las historias, las fábulas, los pareceres no alimentan el alma. Lo único que produce un cambio en la vida del que no conoce a Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios que, enviada por el Espíritu Santo, no hay forma que no penetre los corazones y que convierta el corazón de piedra en un corazón de carne. El versículo 2, amados hermanos, para aquellos hermanos que en medio de la tribulación tienen ansiedad, tienen incertidumbre, el creyente que está firme sobre la roca debe recordar que no se debe sorprender ante el fuego de prueba que en medio de nosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Algunos hermanos he escuchado decir de alguna manera hasta coloquial: oye, pero qué malicia el enemigo. Hermanos, ¿a qué Dios usted le sirve? Usted le sirve un Dios soberano. Nada le sucede a usted que no sea parte de la voluntad de Dios. Si estamos en el camino de Dios, si estamos sometidos al Señor, no vea la prueba como una malicia del enemigo. Qué bueno es alabar a Dios cuando hay bonanza, cuando la despensa está llena, cuando las cosas marchan bien en el trabajo, cuando la salud está bien. Pero cuando llega la escasez, la dificultad, mi plan no va como yo quería que fuera, ahí es una malicia del enemigo, si yo reprenda al diablo. No se sorprenda del fuego de prueba, de la situación que le ha sobrevenido. Más bien recuerde a qué precio usted fue comprado. Usted es una persona que haya sido comprado al precio de un Cordero Santo, del Hijo de Dios. Le suceden las cosas porque sí. Hay un plan perfecto, un plan supremo. Dios quiere que usted recuerde que usted es real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Y es necesario que por algún tiempo, de diferentes maneras, seamos probados para que nosotros mismos nos demos cuenta de la dependencia de Dios, de lo que nos faltaba crecer para la alabanza de su gloria y señal a los no creyentes. Ya finalizando, amados hermanos, el capítulo 5, verso 7 nos dice sobre a quién deben ir nuestras ansiedades, amados hermanos. Hoy tenemos redes sociales, el familiar, el amigo, el cónyuge, el hijo, el grupo de apoyo. Sí,
son medios de gracia probablemente que Dios ha dispuesto para usted manifestar, desahogarse cómo se siente. Pero ¿qué es lo que espera Dios del creyente en medio de la prueba? Que usted eche algunas ansiedades, las que se me ocurran, las que yo quiera, no. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Se queda ahí? No, amados hermanos. Qué hermoso. Cuántas riquezas nos da la palabra de Dios para recordar y ser confrontados, ser estimulados. Nos recuerda que Él tiene cuidado de nosotros. No mi esposo, no mi esposa, no el seguro médico, no mis bienes, no mi trabajo, no mi estabilidad, porque son cosas que se marchitan. La esperanza viva que tengo en Cristo, como vimos en el capítulo 1, nos dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, amados hermanos. Las pequeñas, las grandes, las medianas, todas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, amados hermanos. Qué hermoso es saber que el apóstol Pedro, testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, le escriba a creyentes, tiene la calidad moral, espiritual, el bagaje para decirnos, y eso que no hemos pasado ni la mitad, ni un tercio, ni un 5% de las aflicciones que sufrieron estos creyentes, estos autores. Jacobo, Santiago, el que escribe, y qué bueno que están una tras de la otra, que hablan de las pruebas, de que es necesario que pasemos pruebas. Santiago vio de primera mano el sacrificio y los sufrimientos de Cristo. Y es hermoso ver cómo en toda su carta nos da también indicaciones, pautas sobre cómo conducirnos como creyentes en medio de las pruebas. Amados hermanos, es cierto, vemos señales de la venida de Cristo. Vemos a través de todas las cartas en el Evangelio también el mismo Cristo dando señales, hablando sobre los acontecimientos de la venida de Cristo. El creyente no debe temer, el creyente no debe estar nervioso, ansioso, preocupado. Debe llevar a cuestionarnos cómo fue nuestra conversión, si fue por amor a Cristo, o si fue por temor al infierno, o si fue porque aborrecimos nuestro pecado, amados hermanos, como debe de ser. Toda vez que usted vea en las Escrituras que uno de los autores habla de la venida de Cristo, hay que recordar, Cristo sí viene, vendrá de una forma estruendosa, viene otra vez y creemos firmemente que Él viene de nuevo a rescatar a su pueblo. Nos advierte a estar preparados, nos dice en todo momento apercibido, no sabemos cuándo vendrá, pero nos quiere encontrar de una manera. Estas son algunas de las cualidades que Él espera que estemos viviendo para su venida. Pero siempre veremos una exhortación, un estímulo a ver la venida de Cristo como un estímulo, amados hermanos. Nos dice, levanten la cabeza, anímense, porque su redención está cerca, amados hermanos. Las pruebas deben recordarnos que estamos siendo probados para que cuando Cristo venga, nuestra fe resulte en alabanza, en gloria a Jesucristo, que nuestra fe esté más fuerte. Es decir, no queremos orar para que nos dé más pruebas, porque las pruebas no son fáciles, amados hermanos, son dificultades. Pero tenemos que recordar que en medio de las pruebas Él nos guarda. Su palabra nos guarda. Son una plataforma para exhibir su gloria entre los no creyentes, para dar razón de nuestra fe, para recordar la esperanza eterna, para que mientras más soy probado, más mi fe es fortalecida, más mi fe es hallada perfecta, más mi fe se complementa y me recuerda que mi redención está cerca, que iré a un lugar donde ya no habrá más tribulación, no habrá enfermedad, no habrá escasez. Amados hermanos, la venida de Cristo debe llenarnos de gozo. Debemos decir como iglesia, sí, Cristo, ven por tu iglesia. ¿Cómo termina la carta del apóstol Pedro? Capítulo 5, verso 10. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, temporalidad, el Dios de toda gracia, no de alguna, no es escaso, no tiene límites en la gracia de Dios, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, poderoso. Amados, Él mismo no nos deja solo, sino que nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá. Y dice el apóstol Pedro, consciente de estas verdades, su corazón pleno, henchido, estimulado, animado con estas verdades, a Él sea el dominio
por los siglos de los siglos. Aleluya. Amado hermano, en medio de la prueba, el COVID está pasando entre comillas. Vemos cierta esperanza, hablo en términos humanos en cuanto a la economía abriéndose y demás. Y de repente diramos como que nuestra fe puede decir, ay, ya pasó la prueba. No, vendrán más, amados hermanos, de diferentes índoles, de diferentes grados. Recordemos que es necesario que pasemos esas pruebas para que nuestra fe sea fortalecida. Pero amigo que nos escuchas, si tu fe está puesta en algo que se marchita, en algo que perece, en algo que está sujeto al tiempo, yo te advierto de que debes correr a los pies de Cristo. No puedes perder la oportunidad de poner tu esperanza en Jesucristo, que es una esperanza viva, eterna, que no perece, para que tú puedas pasar las pruebas junto con Cristo, porque no estaremos solos en medio de la aflicción. Pero esa esperanza, esa fe, se nos será fortalecida, afirmada, para que veamos con perspectiva la venida de Cristo y la podamos ver con regocijo, con ánimo, sabiendo que cuando estemos con Cristo en las alturas, ya sea que Él venga, que viene pronto, o partamos con Él, ya estaremos en un lugar que no habrá más llanto, dolor y aflicción. Y por eso te invito que si no conoces a Cristo, me acompañes en esta oración. Dios eterno, Dios de toda gracia, a quien pertenece toda la gloria por todos los siglos. En esta hora te presento mi vida. Reconozco que soy un pecador y que eres un Dios santo que no quieres nada que ver con el pecado. Reconozco a Cristo que tomó mi lugar en la cruz para la muerte que yo merecía. Hoy me entrego a Jesús y pido que sea el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Y te pido que tu Espíritu Santo me acompañe en todo momento para que yo pueda crecer en esta nueva vida como hijo tuyo. Amados hermanos, también permítame orar para que nosotros como creyentes nuestra fe sea fortalecida y podamos pasar estas pruebas, la presente y las que vienen, recordando esas verdades y cómo debemos conducirnos, de dónde nos sacó, el precio que pagó, quiénes somos hoy y hasta que Él venga, cómo debemos conducirnos. Padre eterno, Dios de amor y de bondad, gracias porque tu palabra nos confronta, nos redarguye, nos instruye, nos recuerda de dónde nos sacaste, el precio que pagaste, la esperanza viva que tenemos en ti que no perece. Gracias porque nos recuerda que debemos conducirnos de una manera especial, que los no creyentes nos están viendo y estamos llamados a comportarnos de una manera que en nuestra vida sea ejemplo para que vengan a tus pies, pero cuando nos pidan razón de nuestra fe, podamos elaborar. Danos el denuedo y la sabiduría, la llenura de tu Espíritu Santo para persuadirlos de esas verdades. Reconforta nuestros corazones y permite que podamos aguardar tu venida con regocijo, con estímulo, con alegría y con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les amo en el amor de Cristo y espero que pronto podamos reunirnos como un cuerpo a celebrar. Y si no, recordemos que allá en las alturas, por la eternidad, estaremos adorando a quien pertenece el dominio por todos los siglos. Amén y amén.